La educación ambiental es necesaria para un beneficio a largo plazo, pero a corto plazo no funciona muy bien. Es un proceso largo que requiere de muchos errores, que requiere de procesos iterativos, además de un ambiente que lo nutra y mucha inversión. Además es muy difícil medir sus resultados. Cabe mencionar que concientizar no garantiza cambio. Para muestra, ahí tienen a los fumadores. Entonces, ¿vale la pena invertir en educación ambiental? Quédate hasta el final para que saques tus propias conclusiones. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa. Pero ¿qué tanto invertimos en esta arma poderosa? Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indicaba que el promedio de países invierten un 0.2% de su Producto Interno Bruto en educación ambiental. Los países que más invierten en educación ambiental son los europeos, con 0.3% de su Producto Interno Bruto. Por desgracia, los que menos invierten son los de Latinoamérica y el Caribe, con 0.1%. Es decir, invierten la mitad de lo que el promedio. La inversión en la educación ambiental es fundamental para poder tener un mejor futuro del planeta. A final de cuentas, lo que intenta es ayudarnos a comprender la problemática, dotarnos de conocimiento y habilidades para poder gestionar mejor el problema, es decir, tener idea de lo que se tiene que hacer. Y finalmente, cambiar nuestro comportamiento para tomar mejores decisiones. Esa es la importancia de educarnos ambientalmente. Personalmente creo que sí es un arma muy poderosa, como lo dice Nelson Mandela, porque es mucho más efectivo cambiar por convicción que cambiar por obligación, por regulación. Eso sin duda. Hoy vamos a entrevistar al Dr. Edgar Caballero, especialista en educación ambiental, para ver cuáles son sus perspectivas a este tema tan importante. Y vamos a comenzar con una pregunta fundamental. ¿Para qué educar a la gente en educación ambiental? Como dices, la educación es muy lenta, porque sí se siente así si lo que esperas es un resultado específico, ¿no? Y quizá ahí es el problema. Nuestro crecimiento es lento, nuestro crecimiento como individuos es lento. Las sociedades han sido muy lentas, se han desarrollado muy lentamente, ¿no? Excepto en los últimos años. Cuando como sociedad en general nos gustó que las cosas fueran rápidas, que la satisfacción fuera inmediata. Nos hemos creado una realidad y esta realidad me parece ficticia. ¿Y por qué necesitamos educación ambiental? Pues yo creo que porque pienso que no deberíamos. Si estuviéramos educados, simplemente educados, la educación empezaría por el ambiente. Y lo quiero reconocer de los conocimientos indígenas, ¿no? Que siguen. El conocimiento, las comunidades indígenas, y aquí en Australia los aborígenes, la educación que recibía era sobre country, ¿no? Este concepto del espacio, del lugar en el que vive, de las interacciones entre los animales, las plantas, las personas. No hay otra cosa. En esta otra sociedad capitalista, la educación va al capital, ¿no? Y todas las herramientas que nos han ayudado a llegar a esta dinámica rápida, que nos han ayudado a llegar a esta satisfacción y recompensas rápidas. ¿Para qué la educación ambiental? Pues son estas patadas de ahogado, casi te voy a decir, para antes de ahogarnos. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo rápido. Una pregunta muy importante que surge es, ¿se puede educar
acerca de la naturaleza desde las aulas? Es decir, podemos enseñar matemáticas, podemos enseñar física, podemos enseñar muchas cosas, pero la naturaleza, que es una serie de procesos biológicos y ecológicos tan compleja, ¿se puede realmente comprender desde la teoría solamente? ¿O es necesario estar viviéndola, experimentándola? ¿Podemos entender lo que es un lago sin haber nadado en él? ¿Podemos entender cómo funcionan los incendios sin estar presentes para sentir la velocidad del viento y cómo se puede propagar rápidamente por todos lados? ¿Podemos entender cómo solucionar problemas sin vivir la naturaleza en nosotros? Creo que sí se puede. Se podría con un gran esfuerzo. Y yo creo que depende de muchas cosas. Hice una investigación durante mi maestría, que la verdad que fue muy, muy interesante, muy divertida, precisamente con esta pregunta, ¿no? Hice la comparación, el mismo contenido lo hicimos en las expediciones y el mismo contenido en las aulas. Te voy a decir, hice la comparación. Los chicos, creo que los que hicimos estos cursos en el aula, y fueron en 2 distintas ciudades, con como 4 o 5 distintas preparatorias, hubo múltiples comparaciones. Salieron muy bien en el conocimiento, es decir, en la información adquirida. Se acordaban cuando les hacía yo los cuestionarios, los chicos en las aulas se acordaban más de algunos nombres, algunos términos, que los que iban a las expediciones. Pero era en lo único que salió mejor. Las percepciones de proteger las áreas naturales protegidas, de lo valioso que era el Golfo de California como ecosistema, las percepciones de vida, especialmente de su capacidad de generar información importante y de tener una gran experiencia y de divertirse, fue significativa. Entonces, pero ¿cuál es la parte baja? Son carísimas. Es decir, la educación necesita mucho dinero para que sea valiosa. No se necesita uno yo estoy convencido que no necesita uno salir a estas expediciones. Se necesita que haya expediciones, que haya esas experiencias muy importantes. Tiene que haber. Pero no todos, porque somos muchos, seguimos creciendo en número poblacional. No tenemos el dinero para pagarle a todos una experiencia tan valiosa. Aunado a esto está el tema de la tecnología. ¿Se puede reemplazar una experiencia vivencial en la naturaleza con realidad aumentada, realidad virtual, imágenes 3D, películas? Creo que hay un factor fundamental en el hecho de que en la película todo se ve más impactante. De entrada tienes música, lo cual amplifica los sentidos, pero también te pierdes de muchas cosas en el ambiente, como qué temperatura hay. Nunca vas a entender realmente lo que es un incendio hasta que no estés rodeado de ese calor abrasador. Nunca vas a entender el tema del invierno hasta que no te estés congelando y estés titiritando. Nunca vas a poder, por ejemplo, entender el olfato de lo que es estar en la sabana africana, ¿no? y los olores que se mezclan. Todas estas cosas no pueden ser posibles aún a través de la tecnología. Son muy importantes vivirlas dentro del entorno de la naturaleza. Pero, ¿qué hay de la tecnología al servicio de la educación ambiental? Vamos a ver qué nos dijo Eider. Yo pienso que sí. Casi te voy a decir absolutamente. A mí me encanta la tecnología y los gadgets y las posibilidades de esto. ¿Por qué? Porque la realidad virtual genera estas percepciones, te ayuda a generar percepciones distintas. Y ahorita estamos en un momento donde hay más posibilidades de interactuar con inteligencias artificiales, con realidades aumentadas o realidades virtuales, que sí que serían yo pienso que sí sería algo muy provechoso hacerlo. Y aquí me gustaría hacer una gran pregunta. ¿Qué sería de la educación ambiental si triunfara?
De repente veríamos que mejora la calidad del aire, mejoraría la calidad del agua porque todos somos conscientes, bajarían las emisiones de carbono porque todos tenemos muy claro lo que se tiene que hacer y lo hacemos. ¿Qué cambiaría si la educación ambiental triunfara, si todos fuéramos conscientes de la problemática? Creo que habría personas como más tranquilas, más en paz. Creo que se vería menos caos. No, conflicto siempre habrá. El conflicto no es terrible para nada. Hay que tenerlo porque además es una herramienta de aprendizaje. Me parece que lo que se necesita son políticas y administraciones eficientes que sean capaces de decir esto es lo que necesitamos. El problema es multifactorial, desde nuestras relaciones con las comunidades indígenas, nuestra relación entre humanos, o sea, entre géneros, ¿no? Las disparidades entre mujeres y hombres y nuestra interacción con la humana. Se necesitan un poquito más de estas policies en inglés, políticas y ejecuciones más eficientes donde hoy por hoy se necesita decir, se necesita ahorita porque tenemos urgencia de dejar de hacer lo que estamos haciendo y adaptar las tecnologías que ya existen, nada nuevo, hacer lo que ya se sabe que va a mejorar todos los problemas que me acabas de decir ambientales, ¿no? Ya no hay nada que descubrir, hay que hacer. Ahora, me gustaría enfocar la pregunta a lo que estamos viviendo recientemente. La educación ambiental se comienza a enfocar en el individuo, pero sabemos que los mayores contaminadores no somos los consumidores, no somos los individuos, son las grandes empresas y para ellos no hay mucha educación ambiental, hay más bien regulación o una falsa regulación, porque obviamente no estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien. Entonces, ¿es la educación ambiental enfocada en el individuo un distractor y una cortina de humo para dejar a los grandes corporativos seguir haciendo dinero a costa de la salud de todos nosotros y la del planeta? Yo creo que sí es correcto, pero también sí es una fachada de humo. O sea, efectivamente creo que el esfuerzo que se necesita, queremos algo inmediato, y inmediato ya hablamos de por lo menos de aquí a los próximos 25, 27 años que nos faltan. Hay que enfocarnos en los grandes industrias que te iba a decir, no son personas, pero a lo mejor tienen un liderazgo, ¿no? Yo creo que se necesita hacer esas políticas más estrictas para ese lado, ¿no? Hay una gran correlación entre la presencia de comunidades indígenas y el bienestar ambiental. Por eso ahora me gustaría preguntar, ¿qué hacen los indígenas que donde quiera que estén, los índices de deforestación son muy bajos, la calidad del agua es muy buena, el trato de la tierra es fabuloso, casi parece que donde hay indígenas no hay problemas ambientales? Los indígenas alrededor del mundo han logrado memorizar tanta información usando varias cosas. Canciones, baile. Tiene el rigor, ¿eh? O sea, uno tiende a pensar que no hay rigor. Hay rigor en el conocimiento indígena, pero ese rigor se ha dado a lo largo de los múltiples años. ¿Cuál es el rigor? Que cierta información se establece y se queda y se pasa entre generaciones, y cierta información que no es útil o que salió mal, que es un error, que es muy importante también en el conocimiento científico, se desecha, ¿no? O sea, pero hay que acordarse que eso no sirve. Exactamente. Es información muy sofisticada que se captura de diversas maneras, que no son libros. Y ya también la cultura dominante en todo el mundo, si no está registrado en libros, o publicado científicamente, que es otro reto ya también contaminado, no tiene validez la información. Y no es así. O sea, claro que sí. O sea, yo estoy de acuerdo con la manera científica de generar conocimiento, pero no es la única. Muy bien, entonces, si la educación ambiental es fundamental, ¿cuál sería el mejor modelo para educar ambientalmente? Pues mira, yo uso uno que es con el que me identifico
porque tiene como esta capacidad de autoconocerse y de entenderse conectado con las personas. Y se llama Action Competence. Este modelo tiene algunos aspectos. El conocimiento es indispensable, pero el conocimiento hay que entenderlo como capturar información. Y por sí solo no sirve de mucho. Las conexiones entre el conocimiento, las conexiones entre las experiencias vividas, entre las emociones. Las emociones también son importantísimos, es decir, al aprender hay que privilegiar sentir lo que sea, miedos, alegrías, hay que promover la diversión y la alegría y el sentirse bien cuando uno aprende, ¿no? Porque eso va a dar las ganas de aprender más. Es un sistema complejo, pero es importantísimo poder diseñar experiencias educativas que integren todo. Y la última de la que no he hablado, que yo que propongo parte de la esencia de entender todo esto, es el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo aprende. Finalmente, hay una gran ansiedad de volcar la educación ambiental hacia las nuevas generaciones, especialmente hacia los niños. Tenemos la falsa creencia de que si nos enfocamos en los más jóvenes, todo va a cambiar en el futuro. Pero eso para mí se ha visto reprobado generación tras generación. Las generaciones que vienen no han logrado resolver los problemas heredados por las generaciones previas. Me parece una justificación para pasarle la bolita a la siguiente generación diciendo, bueno, yo ya hice lo que hice y aunque yo tenga el poder de cambiarlo, no lo voy a hacer. Mejor se lo dejo a la siguiente generación. Ellos serán los responsables de cambiar el futuro porque nosotros no vamos a cambiar. Así es que le pregunté al doctor Edgar Caballero, ¿tiene sentido enfocar la educación ambiental hacia los niños o deberíamos de enfocarla a los tomadores de decisiones que somos los adultos? Me encanta que lo plantees porque lo he escuchado 1000 veces. Pero no. Lo indispensable que hay que hacer es ahorita con los adultos, con los que tienen el poder, con los que toman decisiones. Ahorita los niños y los jóvenes que no están tomando decisiones en su casa, en cómo vivir, porque así no funciona el sistema familiar. Los jóvenes no toman las decisiones importantes. Ahorita son los adultos tienen que tomar la decisión de hacer la composta, pagar el agua, pagar la luz, y ellos mismos toman la decisión de dónde viene esa luz, esa energía, quién la produce, el carbón o la energía solar o eólica renovable. No, se tiene que hacer ahora ya. Siempre me ha caído muy mal escuchar a los adultos que dicen, qué bonito, qué leal, hay que hacer que cambien, cuando lo que se necesita, y nuevamente, ¿no?, es verse a uno mismo, entenderse, ser consciente de uno mismo, y hay que cambiar uno dentro de sus posibilidades. Sin duda, la educación ambiental es fundamental para poder cambiar de adentro hacia afuera. Y como es adentro, es afuera. El maltrato ambiental no es más que un reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros. Poder entender que somos parte del todo nos ayudaría a comprender que ni siquiera estamos para salvar el planeta, si acaso podremos salvarnos a nosotros mismos. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Estamos parejitos. Tenemos la misma camisa, ¿y le podemos llamar? Es la misma. Es la misma ropa que compramos en Oaxaca en algún momento sin conocernos. Años atrás. ¡Años! Yo tengo más de 15 años con esta camisa. En Oaxaca. En Oaxaca, un diseño precioso, indígena, muy elegante. Y fue una sorpresa que vine a entrevistarlo. Le dije, ¿tu camisa? ¿Cómo es posible? Te voy a mostrar que yo tengo la mía igual. No sé, son cosas de la vida, muy interesante. Espero que les guste y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.